Buenas noches, bienvenidos a Gris Ceniza y hoy tenemos a Carlos Sepuku. Buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches. Lo hemos invitado para hablar de rol. Tú juegas a rol, ¿no, Carlos? Sí, hay que jugar. Sí, no estaría una cosa muy fea, ¿no? Que me invites para hablar de esta cosa y luego diga, ¿no? Pero... Pues sí, hemos tenido la suerte de jugar algunas veces juntos y he disfrutado un montón. Mira, hemos hablado en el canal alguna vez de rol, pero no hemos hecho la pregunta básica. Venga, te voy a hacer a ti. Si nos escucha alguien que no ha jugado nunca, ¿qué es el rol? ¿O qué es para ti el rol? No te gusta poner en compromisos, ¿eh? No te has preparado. No me he preparado la respuesta de diccionario. Bueno, pero jugar a rol es, pues eso, es un juego de imaginación y de interpretación, ¿no? Entonces es un juego social, aunque verdad que se puede jugar en solitario, ¿no? A la cabeza salen más juegos de uno solo, pero al final, para mí no es tan diferente en el sentido de que lo importante en el rol, o por lo menos para mí, es la ficción que se va generando, ¿no? Mientras jugamos todos las jugadoras. Y pues el juego lo que regula es pues, cómo se puede ir creando esa ficción, ¿no? También tiene una parte importante de que normalmente interpretas un personaje y vives la historia que se está creando, que vamos haciendo desde ese punto, desde ese personaje. Al personaje le gusta una inversión muy fuerte sobre un personaje, que como olvida ser la historia, es, no, yo, mi personaje, lo que ha sucedido y tal. Y otras personas que les gusta más el meter un poco mano en lo que ocurre o no ocurre en esa ficción. Entonces hay un amplio abanico de juegos que van dando espectros diferentes, ¿no? De lo que se busca. Entonces, por eso es difícil concretarlo. Es difícil, es difícil. Y más porque cada uno le da más importancia a una cosa o a otra, ¿no? De los aspectos del rol. Es como, es un evento social, sí, pero bueno, hay gente que igual eso le resta importancia. Y hay gente que igual, pues como has nombrado, por ejemplo, está la inmersión. Pues para unos será muy importante, para otros menos. El azar, ¿no? El azar puede ser muy importante para unos, para otros menos. Pero bueno, Claro, son es que componentes. al final empiezas a ver que cosas como que tradicionalmente definen el juego de rol, pero luego piensas que hay otras maneras de jugar a rol también, que al final lo contradicen, ¿no? Como es una cosa social, y de, bueno, pero hay juegos solitarios, y hay muchísimos. Pues no puede ser Claro. una cosa que tenga que ser necesariamente... Es una cosa que el azar decide... Pues no, hay juegos que no tienen ningún sistema de azar, ¿no? Tienen su propia mecánica para ir haciendo la narración, pero no tienen azar. Entonces tampoco es un elemento fundamental. Así Claro. que, de No, hecho, no, perdón. no, iba a decir que hace poco publiqué un artículo que iba sobre autoridad narrativa, pero antes de eso, de coger la autoridad narrativa, quería explicar un poco qué es lo que es súper fundamental, ¿no? Que siempre te encuentras en un juego de rol, que es una conversación entre las jugadoras. De esa conversación surge una ficción. Y para saber qué se fija, ¿no? En esa ficción, pues está la autoridad narrativa. ¿Quién decide que si abres la puerta que hay detrás, ¿no? Porque a lo mejor para decir que hay detrás hay una persona que tiene la autoridad narrativa y dice, hay esto. O puede que entre todas las jugadoras se hable, pero al final solo una cosa va a haber detrás de la puerta. Y luego están Sí, las sí. mecánicas para, pues si tiene que haber un azar para ver qué hay, o si puedes abrir la puerta o no, ¿no? Entonces, normalmente siempre hay una conversación, unas mecánicas y una ficción. Fíjate, tío, que yo llevo tiempo como estructurando en mi cabeza algunas ideas, porque ya lo he contado en este podcast alguna vez, ¿eh? Para mí el rol, a partir de la pandemia hacia aquí, pues ha cambiado muchísimo. Porque, básicamente, porque antes jugaba siempre presencial y jugaba con las mismas personas, más o menos, ¿vale? Entonces, empezar a jugar online, he abierto pues, la puerta, ha entrado mucha gente distinta, he jugado más, también es verdad, he estado a los dos lados de la mesa, yo solía dirigir mucho y he estado a los dos lados de la mesa, y he mutado como jugador, como director o como fan del rol, ¿vale? Mira, yo antes, para mí, yo siempre definía el rol de una manera y decía, es como una obra de teatro en la que el director sabe, no qué va a pasar, pero sí sabe de qué va el tema, y los actores son los jugadores que no tienen ni idea, van a empezar a improvisar sobre lo que el director les plantea. Me parece a mí que desde mi punto de vista es bastante coherente, pero con estos años que han pasado, que he jugado más, le he quitado autoridad al narrador. ¿Sabes por dónde voy? Totalmente. Autoridad o responsabilidad, o no sé, llámale como quieras. A ver, esa manera que tú lo describes es como lo habría descrito yo a lo mejor hace pues,
10 años o 5 años. Tal vez también hubiera ido por ahí. Y es la forma tradicional de jugar a rol. Lo que pasa es que luego pues, va viendo pues, que hay otra forma, entonces, bueno. Pero claro, juegos muy tradicionales, pues lo enfocan así, ¿no? Pues aventuras preparadas, con muchísimo texto, en lo que puede ocurrir esto, puede ocurrir aquello, personajes llegan a esta localización, tal cual, el máster que se lo ha empollado, el máster que tiene esa autoridad para decidir cómo van a suceder las cosas respecto a lo que hacen los jugadores. Claro, los jugadores sí que están en ese mundo haciendo cosas y le dicen, vale, ¿tú quieres hacer esto? Pues pasará aquello. ¿Tú vas a no sé dónde? Pues ves esto. Y... Pero claro, por juegos más modernos progresivamente pues han ido cambiando las normas, aunque eso sigue teniendo muchísima validez. Yo creo que ahora mismo la mayoría de gente sigue jugando así. Vale. Entonces tú estás más en el barco de repartir un poquito la responsabilidad, ¿no? De que todos en la mesa aporten más y que no dependa tanto del que está dirigiendo. Sí, realmente sí, aunque también me gusta una partida en la que me siento, me despreocupo de todo, llevo mi personaje y arreglado, ¿sabes? Ya. Es que a veces nos preocupamos mucho como en etiquetar, ¿no? Tú, ¿qué prefieres? ¿O qué es mejor? ¿O qué es peor? ¿O con qué disfrutas más? Y a veces, pues bueno, si tienes una mesa con la que te lo pasas bien, ¿no? Pues en verdad da un poco lo mismo. Claro, y hay mesas que funcionan mejor una cosa, mesas que funcionan mejor otra, a veces hay días que te apetece más una cosa u otra, ¿no? Entonces, tampoco hace falta encasillarse y decir, este es el rol que me gusta y solo voy a jugar esto. Bueno, habrá gente que sí, pero creo que no. Si la gente que hace eso es porque a lo mejor no prueba otras cosas y ve que puede picotear también de otros géneros. Puede ser. Yo no sé, tú, por ejemplo, que para los que no te conozcan, ¿te sientes más cómodo dirigiendo, jugando? ¿Te da igual? Pues yo creo que me da un poco igual. Sí. De hecho, creo que juego mucho más que dirijo, ahora mismo. Juegas más que diriges, ¿vale? Yo te conocí y creo que la primera vez que coincidimos dirigías tú, creo. He tenido una pequeña deriva, ¿eh? Cuando... Exacto. La primera vez que tuve fue jugando la partida de la aventura de Guamache. Puede ser, Ah, ¿no? Que es entonces cuando... dirigía yo. Claro. Pero por aquel entonces Claro. dirigía bastante. Dirigía bastante. Y por lo que sea, pues bueno, eso que te vas apuntando a partidas porque te apetece y demás, y luego, cuando miras la agenda, dices, "Ostras, solo dirijo un día a la semana". Pero bueno. Y luego también partidas que no tienen director. Eso también juego bastante. Claro. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Yo te tenía en la cabeza con Blades in the Dark que dirigías tú. Que la partida me gustó mucho, ya hemos hablado alguna vez en privado tú y yo, ¿no? Me he hecho más el sistema porque yo no estaba muy acostumbrado a este tipo de sistemas. La ambientación me flipó, la mesa estuvo muy guay, tú como director me gustaste, ya lo sabes. Pero sí que es verdad que en aquel momento, igual ahora lo disfrutaría más, un Blades. Aparte Isabel siempre está diciendo que es el mejor juego. No, el mejor juego no, porque es de Between. De Between, Pero, es verdad. pero Pero segundo mejor. comparten muchas cosas, ¿no? En el sistema, o son similares. Son similares, sí, sí. Creo que a ver, los sistemas son diferentes, pero al final están en el mismo nicho, ¿no? Digamos, en los que juegos que te dan una Vale. estructura de fases y demás para generar, esa narrativa, ¿no? Que le decíamos que no esté preparada. Entonces, pues, para ello, pues te dan facilidades. Otros juegos te dicen, ¿no quieres prepararlo? Pues, improvísalo tú todo, ¿no? Y eso tampoco es. Ya. Bueno, es verdad que hemos entrado muy a saco, ¿no? Con teoría rolera, casi, casi. Vamos a conocerte un poquito mejor, tío. Cuéntanos, ¿de dónde te viene esto del rol? ¿Cómo empezaste? O si te viene de otra afición y saltaste al rol luego. No, yo creo que el primer acercamiento al rol fue una revista Dragón que vi cuando era un chavalín. Y no sé, me llamó mucho la portada, la compré, me la leí y dije, ostras, esto mola un montón. A partir de ahí pues, fui buscando juegos en los que poder jugar y engañar a mis colegas para hacerlo. Y desde entonces pues no he parado de jugar. Algunas etapas he jugado más, otras etapas he jugado menos, pero siempre ha estado ahí presente en mi vida. Esa portada, pues yo qué sé, tenía elfos, dragones en la portada, algún tipo de ilustración así de guerreros. Pues sí, era como una party, ¿no? De estas de Dungeons and Dragons, acechando al otro lado de una puerta medio abierta y detrás de esa puerta, pero no recuerdo muy bien, creo que había una especie como de partida de orcos que estaban haciendo, ¿no? El salvaje por ahí, que estaban preparando una emboscada o algo así, me parecía como muy evocado. Era, Vale. era una ilustración, pero te contaba una pequeña historia, ¿no? Y tú no, por ejemplo, me pregunto, ¿no leías El Señor de los Anillos o la Dragonlance, ese tipo de novelas? Bueno, no, La Dragona no, El Señor de los Anillos sí, lo había leído incluso antes, bueno, lo leí con 11 años, creo. Y me gustaba mucho, pero no sabía que se podía jugar a rol Vale. en esos mundos, ¿sabes?
Es que yo creo que tengo la sensación de que algunos ya jugábamos a rol antes, ¿no? Sea jugando con los Playmobil o jugando con cualquier muñecote o en el patio con los colegas. Y de golpe, no sé, veíamos esos pósters. Yo recuerdo ilustraciones de portadas de discos de, yo qué sé, de Fran Fraceta, que hacía, bueno, así rollos muy Conan, pues tenía portadas de grupos de rock duro o de heavy metal. Y yo veía esas portadas y flipaba. Y llega un día que no sabes por qué y descubres que existen los juegos de rol y que puedes vivir todo eso que te está flipando, ¿no? Y yo creo que eso a mí me dejó chocadísimo. Me picó mucho el gusanillo. Sí, yo creo que la gente que nos gusta mucho la fantasía y demás, sobre todo el rol que había en los 90, ¿no? Que estaba muy enfocado a eso, pues nos llamaba mucho la atención. Sí. ¿Tú recuerdas tus primeras partidas o a qué manuales compraste primero o cómo? Sí, yo creo que me compré bueno, para mis padres, la caja roja de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Y luego, pues a partir de ahí, algunas fotocopias del MERP y de Rollmaster, que claro, no había, pues había que buscarse las castañas. Y luego ya pues saltamos a otros juegos, como pues, Cyberpunk le dimos mucho, Vampiro le dimos muchísimo también. Vale, sí, sí. Claro, Clásicos. y la de los 5 anillos, por Dios, como se me olvida. Creo que es el juego que más he jugado de todos ¿Sí? los que he tenido. Sí, la de los 5 anillos. Yo, fíjate, jugué una temporada larga a La Leyenda, además dirigía yo y, hostia, y de lore casi no tengo ni idea, porque nuestras partidas se basaban básicamente en, no me acuerdo muy bien, tío, en la muralla, los cangrejos, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Y en cazar demonios. Básicamente hice una campaña, una especie de encontrar las bolas de drag, en castellano no me sale como... Las bolas de dragón. Sí, claro. Las bolas de dragón. Algo así, tenían que ir buscando y se movían, pero básicamente era eso, era pegarse, no había corte, no había etiqueta, no había, no había mucho lore. Pero claro, es lo que nos gustaba. Una especie de Dungeons and Dragons en la Asia mitológica, ¿no? Sí, de hecho, sí, va más por ahí, sí. Bueno, ¿y actualmente a qué juegas o qué tipo de juegos te gusta jugar más? Pues como te he dicho antes, un poco de todo, porque, por ejemplo, estamos jugando la campaña de Vástagos de Subnigurat, que es para Chulo de 100. La está dirigiendo Carlos Gazaki. Y llevamos ya un año y pico. Es larguilla. ¿Vale? Es un sistema súper clásico, la aventura tiene sus cosas, está muy chula, pero es un juego también es clásica, ¿no? Digamos, en el planteamiento. Luego estoy dirigiendo un juego que empezó con Fate, una campaña de Usia, ¿vale? Pero como quería testear un sistema para hacer partidas estilo Sonen y demás, y más o menos encajaba, le dije, vamos a pasarnos a este sistema y así testeamos. Y aprovecho la dirección, que es muy de... Bueno, el género Usia es este de los chinos, que tiene muchísima acción, de gente que salta de balcón en balcón y al final son un poco... Sí, exacto, Tigre y Dragón. Sí, son un poco telenovela. Y, no sé, también los domingos jugamos Fate. Los lunes estoy ahora, bueno, probando un juego también de un colega. No sé si... Bueno, te voy a decir que demonios. De Nacho GM, que está testeando el suyo de Eterno Azul. Estamos jugando también los lunes y luego pues cuando puedo pues ya juegos más indies que buscan experiencias más cortitas, ¿no? Pues a lo mejor trueque, la cocina, cosas así. Cosas que dejamos en el hogar y demás. Qué guay, se va explicando un poquito de todo, ¿no? Vale. Bueno, estás aquí, entre otras cosas, porque eres rolero, nos conocemos y estaba muy guay que contases tu experiencia, pero porque aparte de jugar, eres creador, ¿no? Tú eres un señor artista. Bueno, por lo menos lo intento. Vale. Venga, va, suéltalo. ¿Qué tienes entre manos? Tú estás haciendo juegos de rol, básicamente. Sí, me picó el gusanillo porque además siempre había estado haciendo mis propios hacks de juegos, sistemas para jugar con los colegas, ¿no? Es que me gustaría esta experiencia, pero siempre a nivel poco profesional. Y bueno,
pues hace como 1 año, 2 años, me dije, coño, pues ¿por qué no lo hago bien, ¿no? Un juego que sea jugable, ¿no? Es decir, jugable me refiero, es decir, publicable, ¿no? Que tenga todo lo que tiene que tener un juego, no simplemente para mí. Y entonces, pues la cabeza que siempre la tengo en ebullición, pues ha sacado unas cuantas cosas. La primera de todas es Enemigos Íntimos, que es el que vamos a jugar esta noche, ¿vale? Que se lo propuse a Shadowlands Ediciones. Bueno, parece que les gustó, entonces ya tienen ellos el manuscrito y está en proceso. Pues cuando tenga que llegar, llegará, porque la editorial, pues, si veis, no para, no va. Tiene un ritmo de publicación que es tremendo y entre sus productos propios, las traducciones, licencias que he cogido y demás, muy bueno. Y nada, Enemigos Íntimos es un juego un poco diferente, en el sentido de que no es rol al uso, es un storytelling, ¿vale? El objetivo es crear una historia totalmente improvisada entre las jugadoras. No hay directo, digamos que tenemos una horizontalidad narrativa. Y lo que hace el juego es darnos unas herramientas y una estructura para que sea fácil el ponernos a contar esas historias, ¿vale? Siempre se centra en 2 personajes antagónicos, ¿vale? Que puede ser un héroe y un villano, pero no tiene por qué, puede ser rivales, ¿vale? Y todas las escenas, porque se va secuenciando en escenas, siempre van de uno de los 2 personajes y la relación respecto al otro. Entonces eso va creando una narrativa de drama, ¿vale? Que luego tiene su culmen en la escena final, en la que resolvemos la historia. Y luego no tiene unas grandes mecánicas, son muy sencillitas para no salir demasiado de estar contando la historia, ¿vale? Pero sí que tiene su factor de azar para ver a qué de los 2 personajes le van saliendo bien las cosas o le van frustrando sus objetivos. Yo tengo muchas ganas de jugarlo, pero antes de que nos expliques más, porque te vamos a exprimir un poquito, que nos cuentes bien. Porque claro, o sea, a ver, diseñar un juego tampoco debe ser tan fácil. Y yo creo que cuando alguien se pone a diseñar un juego es porque ha diseñado otras cosas. Tú escribías tus propias aventuras antes. ¿O nunca Sí. habías...? Vale. Sí, yo he hecho mis aventuras. Yo Claro, tú disfrutabas... Siempre para mí, lo que digo. Bueno, para ti, pero no las ponías en la mesa nunca. ¿Cómo quieres decir en la mesa? Ah, bueno, sí, que las escribías para ti, pero para jugarlas, no para entregarlas a ninguna editorial. Exacto, claro. Vale. No, es que había... Uy, te perdí. Tú sabes que es muy diferente, es decir, cuando tú haces una aventura para ti, para dirigirla, no la haces tan profusa como harías una bien hecha para que la lea un tercero y la pueda dirigir. Claro, no, es que al principio había entendido como que, bueno, que las escribías pero que no las ponías en mesa, ¿no? Que las escribías pero las guardabas en un cajón. Ah, que se quedaba en... No, siempre Claro. Con la idea de jugarlas. No, es que tiene más sentido, ¿no? Que tú escribas tus propias aventuras, las juegues, que estés muy metido, que tengas un montón de ideas en la cabeza y que llegue un momento que digas, bueno, pues yo quiero crear mi propio juego o mis propios juegos, ¿no? Entonces, como que no tiene por qué pasar, pero que es un paso lógico o coherente. Sí, sobre todo mi motivación viene de... Porque a mí me gustan mucho los sistemas, ¿no? Cómo los juegos nos ayudan a hacer las partidas, a jugar, ¿vale? A mí eso de... No, el juego bueno es el juego que no molesta. A mí no me acaba de convencer. Es decir, hay juegos que no molestan, es cierto, pero porque están diseñados para ello. No porque lo hemos vaciado de todo sentido. Porque habrá que juegos que se ignoran un montón de reglas, ¿vale? Pues están ahí, las lees y tú lo voy a ignorar. Pues eso no, coño. Pues si la gente lo va a ignorar, como diseñador tienes que quitarlo. Es mi opinión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Enemigos Íntimos mismo, las reglas de aleatoriedad están pensadas, precisamente como digo, para no molestar mucho. ¿Vale? Para dar ese momento de tensión, pero que el foco lo vamos a poner sobre la narrativa y no sobre estar haciendo tiradas. Claro, es que es... Perdona, dale, Carlos, dale. No, entonces como me gusta ese enfoque, pues hay veces que digo, hostia, me gustaría hacer un juego de este tipo que llevara a mesa, ¿no? Una cierta experiencia. Entonces, pues cuando veo la experiencia que quiero y a lo mejor no hay otro que me convenza, pues entonces le doy al coco para hacerla, ¿no? Qué guay, tío, tengo envidia sana porque me parece que es de admirar, tío. Yo
De hecho, soy bastante opuesto en ese sentido. Tú estás diciendo que te importan o que le das mucha importancia a los sistemas. Yo es que es algo que normalmente cuando me compro un juego o llega a mis manos un juego, es que ni leo el sistema. Y yo durante muchos años he soñado con un sistema genérico para jugar cualquier cosa que me pase por la cabeza. Luego me he dado cuenta que igual no es buena idea, pero como sueño, pues no me lo va a quitar nadie, ¿no? Porque ni tengo ganas de aprendérmelo. Incluso tengo un amigo que siempre dice que los manuales deberían ser como instrucciones de una lavadora, tío, ¿no? ¡Pam! Como 1, 2, 3, 4, rápido, para que se entienda, claro, con poca información, sin muchas páginas. Y para mí es todo lo contrario. Para mí un manual lo único que necesito es que me inspire. Si trae reglas o no, me da igual, porque yo soy capaz de jugarlo con una moneda, tirando una moneda o un dado, poniéndome de acuerdo con la mesa antes de empezar, ¿no? Entonces, para ti los sistemas son importantes. ¿O qué te gusta a ti de un sistema? ¿O qué te hace pensar que un sistema sea mejor o peor? Te lo pregunto porque yo no les doy importancia, entonces también tengo curiosidad. Claro, yo creo que si el sistema me parece mejor en cuanto da una experiencia más acercada a lo que promete. Porque juegos que te prometen, este juego va de esto. A lo mejor el claro ejemplo, por ejemplo, sería, por ponernos un clásico, el Merda, ¿no? Es decir, esto es para jugar historias de Señor de los Anillos. Pero luego tú lees y tiene magia de la luz y dices, pues esto no salía en la obra de Tolkien, ¿no? Y luego ves un montón de módulos y es que entramos en el dungeon y no sé. Yo me he leído Señor de los Anillos y no vi nada parecido. No me salen historias que emulan la narrativa de Tolkien. Luego hay juegos más modernos de Señor de los Anillos, como El Anillo Único y demás, que sí que tienen sus reglas de viaje, sus relaciones, etc. Están más pensados precisamente para lo que te propone el juego. Claro, estamos hablando de los primeritos juegos, ¿no?, que había, entonces, pues, diseñarlo... Tenían pocas tablas, ¿no?, a la hora de hacer esas cosas y el juego no digo que sea malo. Digo que hoy en día seguramente un juego de Señor de los Anillos ya no sería así. Y como ese, pues muchos otros. Mira que yo, hostia, ahora me costaría jugar al Señor de los Anillos y más al antiguo. Pero yo recuerdo con muchísimo cariño las tablas, tío, que habían tablas de crítico, ¿cómo era? Sí. Por arma, depende del arma, si era de tajo, era de aplastamiento, no sé qué. Y las recuerdo con mucho cariño. Y hoy en día creo que me costaría. Claro, lo que hablamos de la evolución que ha llevado todo, ¿no? Ahora se tiende a juegos con menos tablas de ese tipo, menos cosas mecánicas también. Esa lista de habilidades larguísima de oído, tacto o gusto. Sí. Mete como una habilidad sensorial si quieres, pero... Claro, pero luego cuando simplificamos mucho también hay críticas, ¿no? Hay juegos que a mí me parecen estupendos, por ejemplo, Ratas en las paredes, y lo que se le critica es que para un one shot, una partida rápida, pues genial, pero para una campaña, pues que los personajes se parecen mucho entre sí, que tiene poco juego, ¿no? En ese sentido. Así que acaba siendo todo cuestión de gustos, no sé. Totalmente, claro que sí. Al final, la gente que le gusta... Claro, es que en rol no hay tres disfrutes, ¿no? Se suele decir que es la gente que le gusta el simulacionismo, ¿vale? La gente que le gusta la narrativa y me falta otro más. Y el gaming, ¿no? El ludista. Entonces, a la gente que es muy ludista, pues quiere tener a su disposición ataques especiales o si es de investigación, metamonedas que poder gastar o no gastar para resolver los retos, ¿no?, que se plantean en la partida. Entonces, si tú le quitas eso, por ejemplo, en Ratas no lo tiene, pues va a decirte, vaya, ¿qué hago? ¿Cómo cuánto piensas aquí? ¿No? Tira por ingenio. Joder, lo estoy tirando por ingenio. Y dices, claro, no va de eso este juego. Y si tú no quieres eso, pues, lo normal es que cambies de juego y busques otro en el que sí que, por ejemplo, One Show, ¿no?, tiene más, para mí es más ludista, en el sentido de que pues voy a gastar un puntito en la habilidad que sea, ¿vale? De recabar pistas. Pero luego igual no hace falta. Y hay gente que al revés, el estar pensando en esa gestión le saca de la partida porque busca un enfoque más narrativo. Y la gente que busque simulacionismo, pues creará un juego que tenga todas las habilidades que pueda tener un ser humano, un investigador estándar, hablando siempre de investigación, ¿no?, por compararlos. Entonces, a lo mejor, pues un rollo Call of Cthulhu, ¿no?, le parecerá más simulacionista y le gustará más. Yo estoy en esa gente que no me gusta mucho que sea lúdico en el sentido de que me sacan de la partida rápido. Si tengo que empezar a gastar puntos, hostia, yo tengo aquí para superar la tirada, gasto y a mí eso me saca. Me saca en general. Luego igual estoy muy metido en una partida, lo disfruto y no me doy ni cuenta de ese sistema. Pero a priori no me gustaría.
De todas maneras, tú que dices que no te gustan los sistemas, entiendo que es porque tienes una forma de dirigir en la que, o cuando juegas, en la que no les da mucha importancia. Cuando viene una resolución, pues la improvisamos, ¿no? Sí, Eso parece sí. mucho en la línea de los OSR, por ejemplo. Que una de sus premisas es reglas súper sencillas, muy escuetas, y es acercar mucho a la asignación del DM lo que sucede en las cosas. Pues si ve que la idea es buena, no tiene que ser el DM solo, sino pues la mesa. ¿No? La idea es buena, pues sale adelante. O si dice, bueno, pues no sé, pues hacer una tirada de constitución. Sí, sí, yo de hecho antes jugaba mucho más en un rail, yo ya lo he contado alguna vez, yo dirigía una partida que podía ser un cómic que había leído, un libro, ¿no? Y tenía que esta escena, luego esta, los personajes tienen que coger el coche para llegar aquí, la pista está debajo del sofá. Me he alejado de eso porque ya no me divertía, no porque crea que sea mejor o peor, ¿eh? Bueno, sí, ahora pienso que es peor, porque creo que es mucho más limitado, pero básicamente porque me divierto. Y, ostras, estoy en un punto ahora que lo que quiero es jugar esta escena. Pues yo me imagino, por ejemplo, pues estoy viendo una película o paso por la calle, veo, yo qué sé, una gasolinera abandonada, ¿vale? Con un Ujú. container quemado. Y digo, esto lo tengo que meter, como sea, me da igual. Y entonces la partida lo meto y dejo que la mesa o que los jugadores... eh, es que a veces es mejor lo que piensan los jugadores que lo que has pensado tú antes, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a cambiarlo. Y yo, bueno, pues igual en esta gasolinera va a haber una pista clave. Pues no, pues en esa gasolinera igual los jugadores creen que hay allí el malo escondido y hostia, pues mola que esté el malo escondido. Y tiendo pues lo que decías tú ahora, pues ¿qué hay detrás de la puerta? Pues igual no lo voy a decir yo que soy el director, que me lo digan los jugadores. También porque ahora disfruto más improvisando, porque tengo la sensación de que es más un reto para mí. Y antes el reto era distinto. Antes el reto era darle color. Ahora creo que domino más el tema del color, por tanto me interesa más el reto como director. No sé si me Ujú. explico. Sí, perfectamente. A mí, por ejemplo, me gusta precisamente el lanzarme un poco sin red, ¿no? A hacer las partidas, porque me sorprendo más. Claro, Claro. cuando yo me leo una novela, pues vamos a jugarla. Yo sé cómo empieza y sé cómo acaba. Y encima, si los jugadores no quieren seguir leyendo la novela, tengo que reconducirlos. Sí. Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo para que acabe pasando lo que tiene que pasar. Entonces, coño, pues para eso, en vez de improvisar para meterles por el camino, pues no, vamos a que pase lo que tenga que pasar, que para eso son personas libres, haciendo lo que les da la gana. Y cuando un jugador quiere ir por un lado, porque es lo que les interesa. Si tú luego lo estás queriendo reconducir, porque es que me he comprado la aventura y la aventura pone esto, a lo mejor están yendo a un sitio que no les interesa, pero lo que pone ahí. Entonces, Sí, sí. a mí me gusta por esos dos motivos, porque creo que cuando nos libramos un poco, ¿no? de seguir una estructura como muy narrativa muy rígida, toda la mesa tiene más el tipo de aventura que quiere y yo como director me sorprendo con la aventura y disfruto mucho. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo, ya te digo, yo justo antes de la pandemia disfrutaba más con esas cosas y lo he ido mutando hasta el punto eso de que me preparo menos las partidas porque me pongo como las cosas clave, ¿no? Hay esto, pero el resto me da igual, ya lo sacaremos entre todos. Y me gusta que los jugadores me pongan aprietos, que cuando yo pienso que van a entrar, que no entren y se olviden de esa pista, ¿no? Y pongo el ejemplo de la pista, pero bueno, ya me entiendes. Sí, por ejemplo, en Blades y The Dark me gusta mucho, porque es un sistema que me permite hacer eso con mucha facilidad. Pues yo pienso unos ganchos de aventura y poco más. Y facciones que, bueno, de hecho tampoco las preparé, yo se lo pregunta, ¿qué facciones os gustaría, ¿no? que tuvieran presencia en la aventura o campaña que vamos a jugar? Entonces, las mismas jugadoras pues, están diciendo, pues esta facción, esta otra, ¿no? Porque como el setting está creado, ¿no? En Blades, Uh-huh. y luego pues tú vas lanzando esos inputs sobre la banda de los jugadores y van pasando cosas. Y mola mucho, porque no sabes. Yo nunca sé, o sea, sé los ganchos que voy a lanzar al principio, pero nunca sé cómo acabar. La vuestra, por ejemplo, acabo como el Rosario de la Aurora, pegando navajazos unos a otros y escapando y Y, demás. y traiciones varias, Y te sí. dicen, bueno, pues genial, quedó muy chulo, la verdad. Además, recuperé tu Sí, sí. personaje como malo de la siguiente que jugué. Eso no me deja en buen lugar, pero mola mucho, tío, ese final. Bueno, es verdad que tenemos maneras distintas de jugar tú y yo, pero creo que el punto de partida se nos parece mucho. Luego yo creo que tendría que limar las perezas con estos sistemas, porque tipo Blades o The Between, porque a mí creo que la experiencia me funcionaría mucho conmigo, porque es un poco hacia donde yo voy. Pero es verdad que cuando en la mesa, vale,
se pone, venga, va, paramos, ahora hay que hacer esta resolución para llegar al siguiente paso, porque ya sé que no se dice así, pero el manual dice que aquí debemos parar y mirar cuál es el siguiente paso para hacer, pues a mí eso me saca. Entonces, yo debería hacer las paces un poco con los sistemas, con The Between y con Blades, porque creo que los disfrutaría. Pues tampoco tiene ninguna obligación. Por ejemplo, un juego que me parece estupendo, o sea, muy buen juego, que es The Spire. The Spire presenta un sistema de resolución pues, de las aventuras y demás similar a la libertad que me da Blades in the Dark, pero no tiene esas fases de la fase libre, la fase de descanso, el golpe. En ese sentido, no tiene esa mecánica. De hecho, tiene muy poquitas reglas, al contrario que Blades in the Dark, que tiene bastantes. Carlos, ¿me estás invitando en directo a jugar The Spire? No, porque yo no lo tengo. Yo lo he jugado y me parece un juegazo, pero no sé si lo dirigiría. Pero bueno, sí, a ver si Fran monta otra partida. Fran, ya hablaremos con Fran. Perdona, que te he cortado, estabas ahí tirando. No, decirte eso, que por eso que decir, si no te gusta tener esas fases, yo entiendo que, por ejemplo, Blaze tiene esas fases precisamente porque lo que pone el foco es en la banda, ¿vale? Creo que cada uno lleva nuestro personaje, pero lo importante ahí es la banda, lo que va progresando, va haciendo afinidades con otras bandas, enemistades, va consiguiendo recursos, tiene sus propias tramas. Entonces, tiene que haber una gestión de eso, porque si tú lo dices, pues ya lo vais jugando. Yo en otras campañas, en otros juegos que no te arreglan en absoluto eso, al final no es verdad. Es decir, consigues una chabola y ¿qué significa? No significa nada. En los tiras y aflojas entre facciones, pues al final se pierden, ¿no? Porque como no has puesto el foco ahí, deja de tener sentido todo esto. Entonces no hay una evolución real, sí de los personajes, pero no realmente de la facción de la que perteneces. Sí, el concepto me parece súper interesante. El problema es que a veces se convierte en obligación, ¿no? No, hay que hacer un descanso porque las reglas dicen que en el descanso, además durante el descanso hay que jugar esta escena, me lo estoy inventando un poco, por cosas que recuerdo y tal. Entonces se acaba convirtiendo en obligación. Es como yo no quiero jugar esa escena. No, si el descanso dice que sí, que hay que jugarla. Tienes razón. A ver, hay dos maneras de enfocar esas escenas de la fase de descanso, que es la más mecánica de todas. Una es decir, pues por ejemplo, voy a un matasanos y me curo, hago la tirada, me curo 2, ¿vale? Como se ha hecho todavía en juegos como Dungeons & Dragons, por ejemplo, ¿no? Lanzo la poción y me curo. Inviertes por 2 minutos en ello y no tiene más impacto narrativo. O lo que creo que en nuestra campaña lo hacíamos así, ¿no? Y si no, lo está haciendo en las otras. De repente, pues, haces una pequeña escena en la que conoces al matasano, preguntas ¿qué matasano conoces? Allí se te suele dar información. Entonces, depende, a veces quieres poner el foco en esas escenas porque te apetece jugarla, ¿no? Te apetece ver ese personaje no jugador, además es recurrente, probablemente vuelves a ir a los mismos informantes, a los mismos matasanos o lo que sea, y a veces no te interesa y lo haces de otra manera. Entonces, bueno. Lo que sí que está guay es que eso expande el mundo, eso es verdad, ¿no? Porque acaba apareciendo pues otro tipo de PNJs que se hacen recurrentes, amplías un poco el abanico de la banda, ¿no? La banda no es una banda que va aquí y va allá, sino que estás haciendo crecer la ciudad y la aventura en sí. Claro. Yo recuerdo una campañita de Blaze en la que, precisamente en la fase de descanso, algunos encontraron una especie de metatrama y al final uno de los miembros de la banda acabó teniendo una red de narcotráfico, de una especie de droga extraña que hacía un demonio. Es decir, y eso no surgió de los golpes, surgió precisamente a base de tareas a largo plazo en la fase de descanso y de hablar con los NPCs los PNJs, con los que tenían que interactuar. Entonces, también puede ser muy roleable, pero bueno, al final lo que tú dices, sí que habrá que pasar ese peaje, ¿no? La fase de descanso hay que hacerla. Vale. Bueno, Carlos, que has venido aquí a hablar de tu libro y como la entrevista es un poquito improvisada y es un poco desordenada, vamos a recoger el guante que has lanzado antes. Tú has creado, o el primero que vas a presentar es Enemigos Íntimos. Volvamos allí. Cuando yo leí la premisa, creo que lo estabas testeando o comentaste alguna cosa por el canal de Telegram de Shadowlands, y automáticamente me vino a la mente una idea, una película que se llama Los Duelistas. Diría que es de Ridley Scott, perdonadme si estoy metiendo la pata. Es una película, creo que está basada en una novela, es una película que se basa en dos personajes, dos antagonistas,
que se pasan la película persiguiéndose y cada vez que se cruzan se provocan para tener un duelo. ¿Vale? Estoy hablando, vale, hablo de memoria, 1800 y pico. Tropas, los húsares, ¿no? Con su bigote, sus trenzas, su sable, y cada vez que se ven, pues se odian por algo que ha sucedido y se quieren matar uno al otro. Y la manera es, no recuerdo bien, igual hay uno que no quiere, pero claro, como el otro le está provocando siempre, pues... Y es lo primero que vino a la mente y me flipó la idea. Vamos a meternos con enemigos íntimos. Venga, dale. Eso, una premisa así se podría jugar perfectamente. El juego lo que propone es que cuando empezamos a jugar, te hace creamos un pequeño setting, ¿vale? Hay una batería de preguntas y además te va diciendo quién es cada uno, ¿vale? Porque cada jugador lo que adopta lo que se lo llama una voz, ¿vale? Hay una voz que es como afín al protagonista, una voz que es más afín al antagonista y luego una voz neutral, eso cuando jugamos a 3. Si jugamos más o menos, pues van cambiando. Añadimos voces o quitamos, ¿vale? Cuando jugamos a 2, pues solo está la mañana y la noche, que son la voz afín al prota y al antagonista. Entonces, esa batería de preguntas, pues la va respondiendo cada una de las voces. Hay algunas que se responden de todas las voces, porque bueno, pues, es importante que si no vamos a jugar a piratas y alguien odia a los piratas, pues no hay. Tenemos que decidir entre todos. Pero no, ya sabemos que son una historia de piratas, ambientada en el Caribe del siglo XVII y bla, bla, bla. Pues luego sí, ya cada una va diciendo, pues el protagonista va a ser así, tiene estos intereses, otros personajes que pueden aparecer y demás. Y cuando tenemos todo esto montado, entonces empezamos a jugar la historia. Cada uno, en esa fase, cada uno crea su personaje, se crean entre todos. Quiero decir, porque hay algunos juegos que sí que te propone que conteste una pregunta a cada uno, ¿no? Por ejemplo, pues yo de mi personaje digo que soy un hombre y soy un aventurero. Y la siguiente pregunta la responde otro por mí. Y yo tengo que aceptar eso en mi personaje, ¿no? Sí, es un poco eso. ¿Sí? Es un poco eso. Y luego además también matizar que realmente no es que la mañana, que es la voz afín, ¿no? O madrina del protagonista, sea su personaje, no es su personaje. Cuando tenga que contar una historia, ¿vale? Y plantee lo que va a suceder, lo que va a contar es finales de escena que le salgan bien al protagonista. Y si le toca contar el final de una escena antagonista, va a contar finales que le salen mal al antagonista. Vale. Sí, Y entonces, pero va a contar también como si fuera el antagonista algunas veces y a veces como si fuera el protagonista y a veces personajes secundarios también. Entonces no es que tengas tu personaje y solo eres tu personaje, no, todos contamos la historia de todos, pero cada uno va como intentando llevarse la historia un poco hacia su apadrinado. vale. Venga, pues hay una especie de sesión cero, ¿no? Que hacemos durante la partida para entendernos sobre qué vamos a jugar, ¿no? Qué tipo de personaje va a llevar cada uno y qué voz va a adoptar cada uno. Eso para empezar. Vale. Vale. Y luego tendremos turnos, fases. ¿Cómo funciona esto? Sí, a ver, tiene 3 fases, que son la típica de cualquier historia, ¿vale? Tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio vamos a hacer escenas que simplemente presentan los personajes. Okay. Luego en el nudo es donde está el mayor peso de la historia, donde van a jugar más escenas. Se van contando escenas centradas en el punto de vista del protagonista y del antagonista, en el que el final de la escena lo va a contar siempre estoy hablando siempre cuando jugamos a 3, o la mañana o la noche. ¿Vale? Entonces depende, eso se hace con una tirada, muy sencillito, ¿vale? Cada personaje tiene un atributo, se hace una tirada sobre su atributo, saca lo mismo menos, lo va a contar su madrina y si no, la del otro. Y entonces ese final de escena, pues vamos a ver cómo se resuelve y se va a resolver bien o se va a resolver mal para el personaje que está en ella. A veces hay más personajes, puede ser un poco más complejo, pero básicamente es así. Entonces eso va a dar paso a otra escena, así hasta que cada personaje tiene unos puntos de objetivo, ¿vale? Cuando un personaje ha llegado a 3 puntos de objetivo, digamos que ya está la cosa a caramelo de conseguir sus fines, ¿no? en esa historia y pasamos al desenlace, que es una escena un poco más larga en la que sí o sí está el protagonista y el antagonista y se decide la resolución final de lo que estamos narrando, ¿vale? Entonces, ¿hay un número de escenas concreto? Depende también un poquito del azar. Depende un poquito del azar. Vale. Claro. Vale. Se entrará en juego también el azar. Perfecto. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, tira tú si quieres, ¿eh? Yo tengo aquí cositas, pero...
No, Eh, decir que a mí la experiencia con este juego me ha dado que se crean historias muy interesantes, que dan vueltas, que tienen giros de trama, porque la gente, pues, es fácil que se te vayan ocurriendo cosas, porque mm, siempre se va quedando, ¿no? La estructura de escenas hace que se queden siempre en puntos álgidos que hay que resolver. Es lo que te pide, ¿no? El juego. Tienes que ir ujú. narrando la escena hasta un punto en el que las cosas pueden decidirse para bien o para mal. Entonces es cuando se hace esa tirada y entonces alguien lo tiene que contar. Y de ahí siempre salen cosas, siempre hay mucho drama, ¿vale? Y mucho conflicto. Es un poco lo que busca este juego. Yo creo que lo has dicho tú antes, que tiene bastante de storytelling. Y yo tengo curiosidad por jugarlo porque a mí me encanta storytelling, me gusta muchísimo, pero es verdad que siempre lo he jugado por escrito. Uh -huh. Yo no sé cómo funcionará esto o cómo lo voy a llevar yo jugándolo en mesa, aunque sea online, ¿no? Pero no es lo mismo tener tu tiempo para escribir tu historia cuando se trata tanto de narrar, ¿no? Más que de aguantar el chaparrón del máster y de tomar decisiones. Aquí no es tanto tomar decisiones, sino es poner sobre la mesa escenas tú mismo. Uh -huh. Tengo mucha curiosidad. Yo que digo, no hace falta ser un Brian Sanderson de la vida. De verdad que va saliendo Sí, solo. sí. Es muy sencillo. Mm. Qué guay. ¿Y qué más? ¿Qué más el juego? Tiene un número de escenas, dependerá un poquito de cómo vayamos jugando, eso está claro. Nosotros lo vamos a probar hoy a tres voces. Tendremos a Rodri por aquí echándonos una mano. Uh -huh. Y, ¿y qué más? Bueno, perdón, a nivel de reglas, ¿quieres comentar alguna cosita? ¿Hay algo más de fases del juego? Si no, te pregunto por el proceso creativo, ¿eh? Pero yo creo que igual puedes contar alguna cosa No, más. es que tampoco quiero ponerme muy pesado con cómo funciona. Es decir, más o menos esa es la experiencia que se busca y más o menos ya he contado por encima cómo lo va haciendo. Luego meternos así, Vale, cómo se hace la tirada y tal, me parece un poco... venga. Pues no nos metamos. Nos has presentado Enemigos Íntimos. Lo publicará Shadowlands. Uh -huh. Sí, y hicieron el Pues anuncio de que se va a publicar, lo que pasa es que bueno, los planes editoriales de ellos pues son como son, y ya veremos cuando llega. vale. Y pues cuéntanos cosas del proceso creativo. Venga, qué fácil, ¿no? Crear un juego. Esto lo creaste ayer y hoy ya lo tienes publicado. ¿Cómo es esto, Carlos? Pues sinceramente no me costó muchísimo sacar el primer borrador del juego. Fue como, no sé, esas ideas que te vienen a la cabeza y dices, hostia, esto tiene futuro, vamos a ponernos a escribirlo, ¿no? Y yo creo que la misma semana que se me había ocurrido el juego, o la siguiente ya hice la primera partida. Lo que sí que es verdad que luego el juego lo he ido refinando y depurando mucho, a base de hacer montones de testeos. O sea, en Enemigos Íntimos he jugado muchísimo. Sí que he ido puliendo el texto para explicarlo, que es muy importante, pues estos juegos, claro, muchos juegos de rol que son de base muy tradicional, ¿no? Dan por sentado que sabes muchas cosas, que sabes cómo va a fluir en mesa, lo que hablamos de la autoría narrativa no hablan de ella, ¿no? Te dicen, bueno, pues, te van a las mecánicas de cómo se resuelve, pues cómo te puedes ahogar, cuántos pies corres por asalto, cosas así, pero no van a cómo Sí. se juega, ¿vale? Porque dicen, bueno, es que al final se juega como los juegos de rol que habían antes. Este es bastante diferente, en el sentido de que las dinámicas en mesa y como el onboarding bueno, se llama así. Las dinámicas que hacemos no son las habituales, entonces hay que explicarlo bien para que la gente lo tenga claro, porque claro, una cosa es como cuando juegas conmigo, que te voy a explicar, te voy a decir cómo se hace, otra cosa es que tú coges un libro y te quede claro. Entonces todo eso tú tienes que refinarlo, las reglas para que fluyeran bien en mesa y que dieran esa sensación, ¿no? de conflicto constante, pues también fueron evolucionando a base de ir haciendo testeos. Entonces, realmente no es tanto el tener la idea o el hacer el borrador lo que más me ha costado, sino el de depurarlo. Depurar el juego, pues ha llevado su tiempo. Tú eres un tío No, que no, iba a decir que muy perdona, contento porque como jugar me encanta, pues no es un problema, quiero decir. No, pero ¿qué te iba a decir? Que tú eres un tío que te explicas muy bien, lo que yo te conozco, que eres muy claro hablando, ¿no? Y muy coherente. ¿Has necesitado extras? O sea, buscarte cosas de teoría rolera, de cómo explicarlo, o te has puesto a explicarlo tú a tu manera y cómo ha salido? Sí, tengo mis inspiraciones, está claro. Por ejemplo, no va a ser ninguna sorpresa si hay en el juego que lleva una estructura parecida a cómo explica sus juegos Pepe de Graz, que me parece un Vale. grande de los juegos, que sabe mucho de teoría rolera y que sabe muy bien que sus juegos sean didácticos. Y es lo que he intentado.
¿vale? Entonces, en el mismo libro, el primer capítulo es un poco contarte de qué va el juego y cómo lo hace el juego sin entrar mucho en reglas ni nada, ¿no? Es un primer baño que te prepara para cuando luego recibas el cómo se juega más detallado, ¿no? Qué hacen las voces, los valores que tienen los dos personajes, las escenas y de tal. Tú en tu mente ya tengas una estructura de cómo se juega, básico. Entonces lo vas entendiendo. Y luego una sección al final también de consejos, ¿vale? Porque muchas veces pues, te viene bien que alguien te diga, oye, pues mira, esto debería de funcionar de esta manera o aquello de aquella otra, establecer líneas y velos. Aunque hay una de las preguntas en el setting, ¿no? Que es ¿qué no queréis ver en vuestra partida? Pero bueno, que eso es una pequeña medida de seguridad, pero aún así se puede hacer más extensivo. Y cositas. Entonces, digamos que con esos 3 sectores creo que el juego queda muy bien explicado y cualquier persona que lo lea lo va a entender fácil y lo va a jugar perfectamente. Oyéndote hablar, parece que estás contento, ¿eh? De cómo ha quedado el resultado final. Bueno, claro. Me alegro, tío, porque entiendo que es tu primer trabajo que se va a publicar. O sea, eres inexperto, por tanto, igual hay cosas que dices, hostias, que me gustaría haberlo pulido, pero yo por lo que te escucho te veo muy seguro y yo tengo muchas ganas de probarlo, porque tiene muy buena pinta. Pues a ver. A ver, claro, también te dio bastante feedback de la gente que ha hecho testeos y demás. ¿Has cambiado Entonces, muchas cosas a partir de los testeos? sí, la idea básica no, pero claro, la forma de llevar a la práctica esa idea sí que ha ido puliéndose. O sea, cosas de reglas, pues yo qué sé, de turnos, de fases, de tiradas. Exacto, creo que todo eso ha cambiado. Desde el primer borrador hasta cómo ha quedado al final, ha ido evolucionando y cambiando. Tampoco cosas muy drásticas, pero sí pequeños ajustes que le han venido muy bien, creo yo, al juego. Qué guay. Yo, hostia, dices que has hecho un montón de testeo. Yo soy una persona que me aburro fácilmente y igual llevaría mal esa fase porque entiendo que es súper necesaria, ¿no? Testear una aventura o un juego en este caso una y otra vez, recibir feedback, cambiar. No llega un momento que dices, mira, es que no quiero verlo, lo meto en el cajón y ya lo publicarán un día porque no quiero verlo nunca más porque ya estoy harto. ¿No te ha pasado? No lo he sentido como un trabajo, porque cada aventura es un mundo, son aventuras completamente diferentes. Vale que siempre hay protagonista y un antagonista, ¿no? Y contamos la historia de esa rivalidad o conflicto entre ellos dos. Pero claro, es que, joder, he jugado partidas pues de un pirata y el corsario que le persigue, en la Guinea colonial, de un terrateniente y su hija, que eran el protagonista y el antagonista, ¿no? Que querían como ideas más innovadoras. Sí, de 2 gemelos inventores en la Francia del 19. Hostia. Que además, ¿Que sí, peleándose por los derechos de inventos o cosas así o qué? sí, y luego también por mujeres también acabaron discutiendo, porque uno sedujo a la mujer del otro. Bueno, quiero decir, no sé, a otro había, la protagonista era una princesa en las islas estas de la Polinesia, ¿no? El rollo Rapa Nui, Sí. isla de Pascua y demás. Esa tenía unos toques también de magia. Pues hay muchísimas. Bueno, no lo he contado, pero el juego, por ejemplo, tiene también 4 modos, que les he llamado, que son un poco como hacks, para llevártelo a un género concreto y que te ayude a hacer historias de ese género. Entonces está el género noir, que es para hacer pues, casos policíacos, ¿no? Y detectivescos y demás. Que también, pues hemos dicho que si asesinatos, que si raptos, que si tal. Luego hay otro que es épico, que está basado un poco en el monomito, ¿no? En el camino del héroe. Que, pues pelis, bueno, se han basado en esa estructura millones. Star Wars, Señor de los Anillos, pues, Harry Potter, que además creo que son los que pongo un poco como ejemplo. ¿Qué más? Está el romántico también, aunque es verdad que sale un poco telenovela, ¿vale? A lo mejor el cambio es modo telenovela, porque sí es muy de telenovela venezolana, lo que suele surgir. Por lo menos los testeos es por donde han tirado los pasos, y luego coge otras personas y te hacen una cosa un poco más íntima, ¿no? Y me dejó uno, ¿no? Ah, y el láser. El láser que es También. Sí, ahí lo gracioso es que, claro, por ejemplo, ahí hace falta un hack, porque el protagonista no es uno, es un grupo de víctimas. Entonces, están los protas y el villano, que va dándoles caza. Es un poco, plan, series como Viernes 13,
pero también hemos jugado cosas rollo Alien, por ejemplo. Qué guay, tío. Uh-huh. Perdona, dale, perdona. No, pues voy a decir eso, que no son el típico grupo de las pelis slasher de los 70, sino que es pues, una tripulación en el espacio, que se encuentran con algo, ¿no? Pues... Joder, qué pintaza, tío. Me lo estás pintando muy bien. Y ahora pensando un poco en la editorial, porque claro, estabas hablando de la inspiración en PvP Draft y ya pienso automáticamente en una editorial con la que él suele trabajar. Me parece muy guay que Shadowlands también apueste por esto, porque en su catálogo no tienen, igual resbalo ahora, pero no tienen nada similar, ¿no? O al menos de momento, no me suena. No, yo creo que lo más indie que tiene en el catálogo es Dos Veranos. Vale. Pues guay, tío, tiene muy buena pinta. A ver si pronto nos pone un poquito de luz Shadowlands, nos presentan el proyecto, te entrevistan a ti como mereces, nos ponen delante el producto y yo tengo ganas ya de, bueno, sí de que me hicieron verlo una y tocarlo. entrevista, en su momento me hicieron una entrevista. Pero más. Cuando esté ya a punto de caramelo todo, tío. Uh-huh. Por cierto, me encanta el título. No sé si lo tenías clarísimo desde el primer momento. Me encanta porque me suena muy guay y porque me parece que se ajusta mucho al juego. Sí, no, la verdad es que eso fue una guerra que llevaron algunos testers, encabezada fervientemente por Franudo, porque en principio se llamaban Enemigos Jurados. Y no le gustaba mucho porque decía que era como muy serio, ¿no? Y como muy directo. Y Enemigos Íntimos le da ese giro, porque es verdad que luego, jugándolo más, me doy cuenta que es muy adecuado, porque hay veces que el villano no es tan villano, ¿no? ¿Sabes? El antagonista, te compras las ideas del antagonista y lo ves más. Por ejemplo, en esa que he contado, ¿no? Que era en Guinea y en una hacienda y demás, al final la hija del terrateniente, ojo, ¿sabes? Era para encerrarla a la chica. Ella tenía claro que no quería casarse con la que querían casar, pero estaba dispuesta a cualquier cosa. Mientras que el padre al final, pues bueno, pues sería un hombre conservador, con sus ideas de la época y bla, 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 pero tampoco era un mal tío. Entonces, al final son íntimos, ¿no? Son relaciones muy viscerales entre esos dos personajes. Joder, tío, qué guay. Me da a mí, tío, me está dando el palpito de que va a tener mucho éxito, porque me parece una propuesta muy chula, tío. Bueno, eso nunca se sabe, porque luego al final tiene que entrar por los ojos, tienes que atreverte con nuevos géneros y demás, pero bueno, espero que sí, ojalá. Yo creo que sí, porque aparte se está jugando mucho este tipo de juegos últimamente. Yo creo... Bueno, no se sabe evidentemente, pero hostia, si yo tuviera una editorial ahora mismo te lo compraba. Y, venga, vamos a echar números porque tiene pinta de ser muy jugable, tío, muy divertido. Pues si la montas, dímelo, que tengo más. ¿Quieres? Mira, llevamos 50 y tantos minutos. ¿Quieres hablar de algún otro proyecto que tengas por ahí, que estés trabajando en él, que te haga ilusión contarnos algo? Vale, tengo bastantes, pero serios, que estoy trabajando para querer acabarlos. Uno que estoy llevando yo solo y otro con Rodrigo Inza, que se llama Al mismo tiempo. Y llevamos también un montón de tiempo refinándolo. Y yo creo que ya está en los últimos estadios de... O sea, el juego ya funciona como un tiro. Porque también es un storytelling. Pero bueno, es muy diferente respecto a estructura y demás. Este es para jugar casos... digamos que el juego te presenta unos escenarios, ¿vale? Que pues tenemos un pack de escenarios bélicos, otro pack de escenarios pues, de crímenes, pero no crímenes en plan asesinos en serie, sino más bien atracos, pues por ejemplo está el de Bonnie and Clyde, el asalto de dinero, ¿vale? Esa clase de crímenes. De descubridores también, de descubrimientos, ¿vale? Y son cosas históricas, ¿ok? Y la gracia que tiene al mismo tiempo es que las jugadoras, no hay director de juego, van abriendo escenas y continuando las escenas de sus compañeras y cerrándolas, pero todas las escenas suceden al mismo tiempo, por eso se llama así. Y también está estructurado también en 3 fases, ¿no? Empezamos una fase, pero eso empieza como in media res. El mismo escenario te presenta un desencadenante, un punto álgido de la historia, entonces a partir de ahí empezamos a meter escenas, a contar qué está sucediendo y qué va ocurriendo desde diferentes puntos de vista, un poco lo que sería una novela Río o la serie de Juego de Tronos, ¿no? Que cada vez va presentando un personaje diferente, pero todo está ocurriendo no secuencialmente, sino simultáneamente. Cuando acabamos esa primera escena, que se queda todo ahí un poco... Vamos a ver cómo acaba, ¿no? Lo dejamos en un punto alto, volvemos al pasado y vemos cómo hemos llegado hasta
hasta ese desencadenante. Y ahí está todo un poco más disperso, ¿no? Pues cada personaje está por aquí y por allá. Y luego, por fin, volvemos otra vez a ese punto álgido y lo resolvemos. ¿Y también está pensado para jugar en mesa? Sí. Sí, Vale. de hecho, en mesa tiene como un tablerito para ir llevando la cuenta de las escenas que se van abriendo y quién las continúa y demás. Qué Está guay. graciosete porque se puede jugar con un juego de fichas del dominó. No, del dominó, perdón, del parchís. Sí. Claro, porque con los daditos que te viene y las fichas, tú cuando cada una de esas 3 fases, tú tienes 4 fichas. Entonces, cuando quieres abrir una escena, pues colocas una ficha y abro escena. Entonces, un personaje, me pasan cosas. Y la dejas ahí. El siguiente dice, pues voy a abrir otra. Otro dice, voy a continuar esa del principio. Y vas poniendo la ficha hasta que se acaban. Jolín, qué chulo, tío. ¿Cómo van los testeos de este? Pues muy bien, la verdad. La gente da buen feedback. Y este también ha evolucionado muchísimo. Al principio no tenía fichas, por ejemplo. Llevaba una resolución diferente. Siempre estaba la idea en mente de presentar la historia desde muchos puntos diferentes, ¿no? De esa novela arriba, ¿no? Y que sucediera todo simultáneamente. Entonces, digamos, para mí la diferencia a lo mejor, claramente, ¿por qué jugar a enemigos íntimos o al mismo tiempo? Pues porque enemigos íntimos pone el foco sobre 2 personas y todo gira en torno a ellos y al mismo tiempo lo levanta y vemos la macro, ¿no? El panorama entero. Y surgen cosas diferentes. ¿Puedo decir que yo lo he testeado? Bueno, ya, ya lo estoy diciendo. No, yo he tenido la suerte de jugar un test al mismo tiempo. Me parece brutal. Me encantó. Sí que es verdad que vuelvo a decir lo mismo. Me encantó porque lo jugué por Telegram, o sea, lo jugué por escrito. Disfruté muchísimo abriendo escenas, disfruté muchísimo viendo cómo mis compañeros abrían una escena y yo tenía que meterme como fuera allí, ¿no? Cómo intentar sorprenderles, intentar también que fuera coherente la narración, la voz del personaje, cosas de estas. Me pareció muy potente por escrito. En mesa me gustaría probarlo también. Podría buscar el momento. Pero, por ejemplo, esa versión que jugaste tú todavía tiene esa estructura cíclica, que es uno abre una escena, ¿vale? Todos Sí. abrimos una escena, luego continuamos la del otro y al final era un poco confuso. Como lo tenemos ahora, es mucho más libre y a la gente le gusta más, a nosotros también. Vale, qué guay, tío. Pues espero que lo coloque rápido en alguna editorial y que lo podamos disfrutar también rápido. ¿Quieres contar algo más, Carlos? Te dejo vía libre, ¿eh? Bueno, como he dicho que también tenía otro que estoy haciendo yo, este es muy diferente. Este sí que es un rol más clásico, en el sentido de que tienes director de juego y jugadores y se va construyendo la historia y cada jugadora tiene sus personajes. Pero es para hacer historias de estilo shonen, como los animes o los mangas, bueno, se le llama adolescentes, pero tenemos Caballeros del Zodíaco, Naruto, ¿vale? One Piece, no sé, es que hay millones, Fairy Tail, hasta incluso Bola de Drag, se podría jugar, ¿vale? Entonces, es genérico en el sentido de que tú puedes coger directamente una de esas ficciones y jugar en ese mundo, sin pegas, ¿vale? O por lo menos es la idea, de que sea muy sencillo. Que no haga falta el juego de One Piece o el juego de demás. Y luego es un juego que potencia mucho ese estilo muy de desfase, ¿no? Que tienen esas historias y un poco reproduce los tropos que se presentan en esa clase de animes y mangas. Y entonces es todo muy sobrado, ¿no? Está muy desbalanceado para que el éxito de los jugadores, aparte tienen sus recursos para incluso cuando las cosas le van mal tampoco. Y fluye guay. Sobre todo le he puesto mucho hincapié en que los combates, que son muy predominantes en esta clase de historias, se producen, cuenten una historia, ¿vale? Que no nos sentemos como en un Final Fantasy, 2 líneas y ahora mi turno, pues lanzo el hechizo de tal, ahora mi turno, tiro para impactar, tiro daño, ahora mi turno. No. Tiene que estar en movimiento, tiene que estar pasando cosas. Entonces tiene varias reglas dedicadas a eso, a que en el combate pues esté pasando cosas, que de repente uno ¡pum! Te lance fuera del edificio en el que estás, acabas en el suelo, cojas un camión, lo lances, no sé, depende de la ficción, funciona de una manera o de otra, pero no vamos a estar quietos pegándonos y ya está. Va a ser una historieta que contamos. Es genérico, entonces, no tiene ambientación propia. Tiene una que estoy haciendo, un poco para darla por defecto. ¿Vale?
Claro, es decir, Qué claro, guay. bueno, puedes jugarla con esta si no quieres ambientarla en uno de tus animes favoritos. Y si no, pues cógete el que quieras. Porque he hecho testeos, por ejemplo, jugando Naruto, o ahora que estamos jugando esta campaña Shonen, pues estamos jugando también. Entonces son artistas marciales pegándose de leches por una ciudad portuaria. Y luego también he probado esta ambientación que te digo, este setting, también lo he probado un poquito para ver cómo funciona. Y bueno, está graciosete. Es que yo recuerdo, por ejemplo, yo los Caballeros de Zodíaco no la vi entera, vi cositas sueltas, así como otras, sí, yo que sé, Bola de Draxi que la vi entera, o Musculman, no sé si la conocéis Sí, o... claro. Sí. Claro, es que yo, claro, las veía todas aquí en catalán, no sé si... Bueno, tú eres valenciano, de hecho. Claro, para mí también es Musculman, no sé cómo era. Bueno, ese tipo de series me flipaban. Los Caballeros de Zodíaco no la vi entera, pero había algo en su misticismo que me flipaba. Solo ver esas figuras que aparte vendían los muñecos también con las armaduras. Quiero decir, que la ambientación era muy potente. Entonces una ambientación interesante siempre te hace picar también, ¿no? O sea, sí. Yo creo que sí, porque precisamente esa clase de historias, ¿no? De Shonen, pues creo que algún juego puede que haya salido. Me suena que hay uno de Naruto, así, no en castellano, pero bueno, que si te apañas con el inglés y tal. De Avatar, por ejemplo, que se escapa un poquito de lo que es el Shonen porque es americano, pero bueno, al final la historia es un poco de ese estilo, que salió hace poco. Pero es un poco como tienes que irte, ¿no? a ese juego concreto. Con esto, pues una semana decir, no, vamos a jugar durante un mes esto, y al siguiente cambias y juegas otro que te guste más. O directamente adaptas al que te guste más, porque a lo mejor dices, no, que soy muy fan de Black Clover, pero ese anime no lo va a sacar un juego de rol en la vida porque es minoritario. Pues bueno, lo juega perfectamente. Claro, puedes aprovechar las ambientaciones que ya están creadas, ¿no? Y meterlas y disfrutar pues, de esa profundidad. Claro, eso sí, necesitarás una mesa. Bueno, no es que necesites, pero igual se disfruta mucho cuando toda la mesa conoce bien la ambientación, ¿no? Estás jugando. En ese sentido, eh, sí. Le da un toque de más complicidad en la mesa. Ya no tanto por los conocimientos, porque es verdad que son historias que no son excesivamente profundas. Y como la idea tampoco, bueno, que se puede hacer, pero la idea tampoco es que cojas a los protagonistas del anime, porque ellos ya han vivido sus aventuras. Ahora es cuestión de que tú vivas las tuyas, con tus propios también, sí, personajes. sí. Entonces, realmente no es muy difícil explicar los 4 conceptos que tiene su universo y las 4 cositas y todo el mundo está en la misma página. Pero es verdad que, claro, cuando tú eres fan de la serie, pues lo vives mucho más. Es evidente, ¿no? Que te va a llamar más la atención. Pues sí, sí, tío. Qué guay. No sé. Yo, si quieres acabar, si cuenta lo que quieras, ¿eh? Si no, a mí me gusta acabar las entrevistas preguntándoos un poco por vuestros gustos y que nos recomendéis cositas. Pero bueno, eso ya te digo, cuando tú quieras. Y si no, sigue contando. Nosotros estamos aquí disfrutando No, de las dale, cosas que nos dale. van a venir. Que va, me da la impresión que estoy aquí metiendo la chapa y tampoco quiero eso. No, que va, al revés, tío. Pues no sé, venga, cuéntanos, o recomiéndanos. ¿Qué te apetece recomendar? ¿Juegos de rol, partidas, campañas, películas, cómics, mangas, anime? Partida es difícil porque no me gusta mucho ver partidas grabadas y emitidas, la verdad. No, pero que tú que Con lo que digas, tengan no me acaban de enganchar. Y no, pelis, pero pues me refería a campañas, que digas tú, jugar esta partida que mola mucho. No a ver una partida. Me refería a... a ver, yo en principio soy más fan, lo que te digo, de juegos que te permiten hacer tu propia campaña. Más que juegos que te dicen, toma, esta es la campaña. Aunque yo juego campañas que molan un montón. Por ejemplo, no sé el nombre, así, La Maldición de Strahd. Esa me gustó una barbaridad. También es verdad que no usamos Dungeons and Dragons, ¿vale? Jugamos otro sistema, usamos la League of Adventurers, que éramos un poco como la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero que aparecíamos. Íbamos a buscar a nuestro maestro que se había ido a buscar unas cosas, pero íbamos a Barovia, ¿vale? Entonces allí nos quedamos encerrados en ese reino gótico de terror y demás. Entonces, pues estuvo mucho. Yo, por ejemplo, llevaba al Dr. Jekyll y a Hyde cuando se transformaba en el señor Hyde, haciendo esas Joder, cosas. qué pintaza, tío. Qué guay. Sí, es que encajaba como un guante la atmósfera de esa campaña, porque todos los monstruos son de ese corte de la Hammer, ¿no? Pues hay que si hombres lobo, los vampiros, una bruja que hay por allí. Luego había cositas, detalles que recuerdan a D&D, como unos druidas corruptos y alguna cosita así, pero bueno, en general encajaba muy bien con esa liga de hombres extraordinarios. Hombres y mujeres, teníamos alguna
Hay una mesmerista, por ejemplo, entre nuestras filas. Jolín. Pero bueno, y los juegos para recomendar es que ahora hay muchísimos, tío. Ha habido una explosión, ¿no? de juegos de rol que es una barbaridad. Me he leído hace poco, por ejemplo, El Rey de Amarillo. Sí. Que me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. Porque si quieres llevar una investigación más clásica en el sentido de que pues, ¿no? El caso ya está creado, ¿no? Ya ha pasado eso tal y cual, y que están las pistas y vamos a jugar a descubrirlas. Me parece que ofrece un buen sistema para eso. Porque, por ejemplo, hay un juego de investigación que me encanta, es Trueque, pero en Trueque está el escenario como mucho más abierto, ¿vale? No sé si me explico. Sí. El director de juego pues, puede jugar mucho pues, donde puedes encontrar las pistas, te puede hacer muchas preguntas de qué está sucediendo, puede ir mutando, ¿no? Y es una experiencia que me gusta mucho también. Pero lo que digo, porque hay veces que te apetece una cosa y veces que te apetece otra. Pues ese está muy guay. ¿Qué más juego? Bueno, pues Dungeon World es un juego que me flipa. Pero ahora mismo, si hiciera historias de ese rollo, tiraría más por Spire, por ejemplo, ¿no? Que es el que te comentaba antes. Me parece que tiene un sistema muy chulo, muy potente. Pues es súper sencillito, pero facilita la aventura de una barbaridad brutal. Y no sé. Bueno, a ver si Nacho saca también su Eterno Azul, que también va a ser un pepinazo de juego. Sí. Con ambientación muy chula. Y no sé, algo que de inspiración para ti, que no sé, si no, pero algún libro, algún cómic, algún anime. Yo es que soy como muy fan de lo último que leo, veo, ¿vale? Porque no sé si es personal. Sí, no, hay gente que va al cine y siempre dice, ¿qué tal? Ay, la mierda, no me gusta nada la peli. Y a mí me pasa al revés. Cualquier mierda me gusta, ¿vale? Veo pelis que, digo, yo las disfruto. Entonces, lo último que he visto es como lo que más me gusta. Ahora, por ejemplo, de lecturas de novelas, estoy leyendo Babel, no sé, Babel, sí. Que está súper guapo, tío. Eso parece un mundo distópico de la época colonial británica, pero que mete solo un elemento mágico, que es... hay una magia de traducción. Entonces, solo los traductores que pueden grabar palabras en diferentes idiomas pueden hacer efectos mágicos. Y con ese pequeño toque, pues ya hace cambiar la sociedad, los intereses, cómo funciona el mundo. Al final quiere ser una especie de crítica, ¿no? Del sistema colonial, la sociedad inglesa de la época y demás. Pero con ese toque de fantasía que a mí me gusta y me está gustando bastante. ¿Babel? ¿De quién? ¿Sabes el escritor? ¿Lo tienes a mano? Ay, esto tengo arriba. Es una chica americana, pero de origen oriental. Entonces tiene un apellido chino, creo que es Yeong, pero... Vale, lo buscamos. Tranqui. Vale, Carlos, pues hasta aquí. Tienes tus últimas palabras, no, aprovecha y si no, cerramos y luego jugamos y para que puedan ver una partida de demostración de enemigos íntimos. Claro, sí. Ahora, en un ratito, ¿Sí? nos volvemos a meter cuando cojamos de pescuezo a Rodri y juegue también con nosotros. Y echamos una partida. Muy bien. Pues Carlos, muchas gracias, tío. Ha sido un placer. Has creado hype a tope y yo de verdad tengo muchas ganas de verlo, de tenerlo en mis manos directamente. Muchas gracias a ti por pensar en mí para venir aquí y tener una charlita contigo. Joder, sí, ese es un gustazo. Pues gracias, Carlos. Y aquí estamos, vuelve cuando quieras. Muy bien. Así lo haré. Pues, bueno, y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.